Hola a todos. Desde desiertos venenosos y picos de montaña donde casi no hay oxígeno, hasta paseos por las calles con más delincuencia del mundo. Hoy te espera un impactante viaje por los rincones más peligrosos del planeta. ¡Adelante! Pripyat es una ciudad abandonada en Ucrania, muy popular entre todos los interesados en el tema del posapocalipsis. Se fundó en 1970 para albergar a los trabajadores de la central nuclear de Chernóbil y sus familias. El 26 de abril de 1986 se produjo un terrible accidente en la cuarta unidad de potencia de la central, a consecuencia del cual se evacuó a toda la población de Pripyat, que ascendía a unas 50.000 personas. Décadas después de la catástrofe, Pripyat sigue sufriendo debido a causa de la radioactividad y la ciudad permanece cerrada. La única manera de visitar este lugar es con viajes turísticos autorizados, ya que en la mayoría de los lugares los niveles de radiación no son tan altos como para suponer una amenaza directa para la salud. Hoy en día las calles de Pripyat están cubiertas de vegetación y los edificios abandonados, con símbolos de la Unión Soviética, se deterioran lentamente. Todo ello crea una atmósfera incomparable. Los científicos predicen que la gente no podrá volver a la zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de la central nuclear de Chernóbil hasta dentro de 50 o incluso 60 años. Pasado este tiempo, la actividad de los elementos radioactivos disminuirá y las sustancias más peligrosas ya no supondrán un problema. El río Citarum, en Indonesia, ostenta el nada honorable título del río más sucio del mundo. Lo primero que sentirás cuando te encuentres cerca es el horrible y denso olor de la basura podrida mezclado con el penetrante aroma de los residuos químicos. Los índices ecológicos del río Citarum son sencillamente estremecedores. Por ejemplo, la concentración de plomo en el río supera en 1000 veces la norma para el agua potable, mientras que el nivel de bacterias coliformes fecales es 5000 veces superior a la norma. En la cuenca del río viven unos 5 millones de personas y la mayoría de ellas no tiene acceso a un sistema de residuos adecuado, por lo que todo, incluidas enormes cantidades de plástico, se quema o se arroja al río. Pero el verdadero problema son las industrias. En la región hay más de 2000 fábricas, la mayoría textiles, que vierten residuos químicos directamente al río. Los ecologistas calculan que estas contaminaciones han matado al 60% de la población de peces del Citarum. Debido a lo anterior, las personas que tienen que utilizar esta agua para sus necesidades domésticas y para cocinar sufren una enorme variedad de enfermedades, desde dermatitis y bronquitis crónicas hasta cáncer y retrasos en el desarrollo en el caso de los niños. En 2009, el Banco Asiático de Desarrollo destinó $500 millones a un proyecto de limpieza del río, pero la situación sigue siendo complicada. Según los activistas, muchas fábricas siguen envenenando el río a través de tuberías ocultas. Cuesta creer que en el siglo XXI existan tribus que viven completamente aisladas del resto del mundo, pero aún quedan algunos pueblos no contactados en el planeta. Por ejemplo, los sentineleses, famosos por su carácter belicoso. Viven en la isla Sentinel del Norte, una pequeña isla en el Golfo de Bengala y que forma parte del archipiélago de las Islas Andamán. La isla está completamente cubierta de densa selva tropical y rodeada por un cinturón protector de arrecifes de coral que lastimosamente resultó gravemente dañado por el enorme tsunami de diciembre de 2004. No hay más información detallada sobre la isla o la tribu que la habita, porque los sentineleses no permiten que nadie se acerque a tierra. Atacan inmediatamente a los barcos y helicópteros con sus arcos y no están de humor para establecer contacto. Según los antropólogos, esta tribu ha vivido completamente aislada durante unos 30.000 años y su vida se asemeja a la de las sociedades de la Edad de Piedra. Ni siquiera se conoce el número de sentineleses, porque la selva los protege de la vigilancia aérea. Lahore es la capital de la provincia de Punjab y la segunda ciudad más grande de Pakistán. En este lugar viven unos 10 millones de personas. En los últimos años, esta metrópoli se ha enfrentado a un enorme problema de contaminación atmosférica que provoca enfermedades respiratorias en la población local.
El smog, que incluso puede apreciarse visualmente, es consecuencia del funcionamiento de muchas fábricas, la quema de residuos agrícolas y los gases de combustión. Es increíblemente difícil respirar cuando no hay viento, y pocas personas tienen acceso a purificadores de aire en sus casas. Los ecologistas calculan que el índice de calidad del aire aquí es de 348 puntos, muy por encima de los peligrosos 300 puntos. Te vamos a mostrar por qué no es seguro vivir al lado de un volcán. El monte Sinabung es un estratovolcán en Indonesia, en el norte de la isla de Sumatra, con una prominencia topográfica de 1133 metros. Debido a que había permanecido inactivo durante 400 años, los lugareños habían dejado de preocuparse por el volcán hace mucho tiempo. Pero todo eso cambió en agosto de 2010, cuando el monte Sinabung entró en erupción repentinamente. Las emisiones de gas y ceniza obligaron a los residentes de 12 pueblos cercanos a abandonar sus hogares y refugiarse a una distancia segura. Desde entonces, la actividad volcánica no ha disminuido y se han producido unas 10 erupciones en los últimos años. Han incluido emisiones de lava, así como columnas de ceniza volcánica y gas caliente de hasta 3 kilómetros de altura. Tras la potente erupción ocurrida el 11 de febrero de 2014, esta parte de Sumatra quedó prácticamente abandonada. En total, unas 20.000 personas se vieron obligadas a trasladarse a otras regiones debido a la actividad del volcán. Viajar por el río Amazonas es una aventura bastante arriesgada. Este gran río desemboca en el Océano Atlántico, formando uno de los deltas más grandes del mundo, con una superficie de más de 100.000 kilómetros cuadrados. La Amazonía impresiona por la diversidad de su flora y fauna. Aquí habitan más de 1 millón de diferentes plantas y animales. Es verdaderamente un patrimonio mundial. Entre toda esta riqueza también hay especies muy agresivas y mortales para los seres humanos. En la jungla, los viajeros se enfrentan a amenazas como serpientes venenosas, anacondas gigantes y escolopendras. En el agua se debe tener cuidado con el caimán negro, que puede crecer hasta más de 4,5 metros de longitud. Y con las pirañas, que tienen aterradores dientes muy afilados. Este paisaje surrealista y pintoresco solo puede verse en un lugar de la Tierra, la depresión de Danakil, situada en la parte norte del Triángulo de Afar, en la frontera entre Etiopía y Eritrea. Se trata de una formación geográfica verdaderamente única y llena de misterios. Aquí se pueden encontrar manantiales y volcanes de azufre, géiseres, piscinas ácidas y vastos campos de sal. Solo una cosa es segura: las condiciones en este lugar no son aptas para la vida humana. La depresión de Danakil tiene 250 kilómetros de largo. Es uno de los lugares más bajos del planeta, a 125 metros por debajo del nivel del mar, y ostenta el título del lugar más caluroso del planeta si se tiene en cuenta la temperatura promedio. El termómetro nunca baja de 34 grados centígrados y solo llueve unas pocas veces al año. Debido a la actividad volcánica e hidrotermal, el aire aquí huele a óxido, sulfuro de hidrógeno y cloro, y los lagos son tan salados que los pájaros que se zambullen accidentalmente en el agua mueren inmediatamente. Incluso para el pueblo Afar, que ha recorrido estos territorios durante siglos, visitar esta depresión venenosa es todo un reto. Y los científicos que estudian los entornos y ecosistemas más extremos aseguran que visitar este lugar es como entrar al reino de la muerte. El monte Everest, también conocido como Sagarmatha en el Nepal o Chomolungma en el Tíbet, no necesita presentación. Es la cumbre más alta del mundo, alcanzando los 8.848 metros. Los sherpas, que viven en el este de Nepal, la conocen como la montaña sobre la que ningún pájaro puede volar. El Everest está situado en el Himalaya, en la subcordillera Mahalangur-Himal, que separa Nepal del Tíbet. La cima tiene forma de pirámide triangular y la ladera sur es tan empinada que ni siquiera la nieve o el hielo se mantienen en ella. Al ser el pico más alto de la Tierra, el Everest siempre ha atraído la atención de los alpinistas.
Las primeras personas que ascendieron con éxito fueron el Sherpa Tenzing Norgay y el alpinista neozelandés Edmund Hillary en 1953. Para 1983, solo 8 personas habían alcanzado la cumbre, porque las condiciones de escalada son tremendamente complicadas. A la dificultad del terreno en todas las posibles rutas de acceso hay que añadir el clima. La temperatura promedio en la cima en julio es de menos 19 grados Celsius, mientras que en los meses de invierno es de menos 36 grados, con descensos de hasta menos 60 grados. Además, la cumbre está en el borde de una corriente en chorro de gran altitud en la atmósfera, por lo que a menudo se producen tormentas con rachas de viento de hasta 160 km por hora, mientras que los vientos de verano se convierten en extensas nevadas. A 7.925 metros de altitud comienza la zona de la muerte. Aquí el aire contiene solo un tercio de la cantidad de oxígeno que hay a nivel del mar, razón por la cual la mayoría de los escaladores utilizan tanques de oxígeno. Muchas de las muertes entre los escaladores suceden en la zona de la muerte. Las razones pueden ser la falta de oxígeno y la baja presión, pero también los errores trágicos causados por el estrés y el agotamiento. En total, más de 300 personas han muerto en los 100 años de historia del alpinismo en el Everest. Además de los problemas de salud, las avalanchas, las caídas y los desprendimientos de hielo también han provocado desenlaces mortales. Las favelas de Río de Janeiro son lugares legendarios con una muy mala reputación. Son zonas con construcciones pobres y desordenadas, donde la pobreza y la delincuencia campan a sus anchas y la violencia es común. Para conocer sus orígenes, tenemos que hablar un poco de historia. El término favela se originó a finales del siglo XIX para referirse a la zona del centro del Morro das Favelas, en la que empezaron a construirse los primeros barrios marginales. Antiguos soldados, refugiados, esclavos liberados y emigrantes pobres de Europa eran las personas que habitaban en estas casas en aquella época. En el siglo XX, el número de favelas no hizo más que crecer debido al proceso de urbanización y a los problemas sociales, como el desempleo y el auge de la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico, que siguen siendo comunes incluso hoy en día. Actualmente, según estimaciones aproximadas, cerca de 1,5 millones de personas viven en las favelas de Río. Estas zonas en las colinas están divididas entre distintas pandillas. Para un extraño o un turista despreocupado sin guía, pasear por aquí puede resultar muy caro, sobre todo teniendo en cuenta que la policía solo viene a este lugar para realizar redadas. Aunque las autoridades del país se esfuerzan por desarrollar la infraestructura e integrar las favelas, siguen siendo un mundo aparte con sus propias leyes. En los últimos años, Fukushima se ha convertido en un lugar muy conocido y en un símbolo de los problemas nucleares. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 en la escala de Richter sacudió la costa de Japón. Sin embargo, el suceso más terrible de aquellos días fue la catástrofe de la central nuclear Fukushima 1. Un accidente radioactivo que alcanzó el nivel 7, el más alto, en la escala internacional de sucesos nucleares. El tsunami dejó sin energía a la central y desactivó los sistemas de refrigeración de emergencia. Los reactores se sobrecalentaron, el combustible nuclear se fundió y 3 unidades explotaron entre el 12 y el 15 de marzo. Se liberaron al medio ambiente grandes cantidades de elementos radioactivos volátiles. Las emisiones de isótopos de yodo y cesio, las más peligrosas en términos de riesgos para la salud, fue equivalente al 20% de las emisiones producidas durante el accidente de Chernóbil. Por si fuera poco, el cesio tiene la propiedad de contaminar a largo plazo y tiene un periodo de semidesintegración de 30 años. La contaminación obligó al gobierno a evacuar a unas 164.000 personas de la prefectura de Fukushima y a crear una zona de exclusión de 20 kilómetros de radio alrededor de la central. Los trabajos de recuperación de las zonas contaminadas comenzaron casi inmediatamente después del accidente y actualmente muchos municipios ya se encuentran fuera de riesgo, pero la gente no tiene prisa por volver a los lugares afectados por la radiación. Por ejemplo, en una de las zonas de reconstrucción y revitalización, con una superficie de 28 kilómetros cuadrados, solía haber 8.000 habitantes, pero una vez finalizada la descontaminación solo regresaron 160 personas. Durante los años que permanecieron abandonados, estos lugares, que solían ser acogedores, se han convertido en espeluznantes parajes posapocalípticos.
Estados Unidos sufre las consecuencias del poder destructivo de los tornados más que ningún otro país del mundo. Cada año se registran aquí unos 1000 tornados. El llamado Callejón de los Tornados es una zona especialmente peligrosa que incluye territorios de varios estados, incluyendo el norte de Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, regiones orientales de Dakota del Sur y Colorado. El centro de Estados Unidos es tan propenso a los tornados debido al encuentro del aire cálido y húmedo del Golfo de México con los vientos fríos y secos del norte. Esto crea una inversión térmica causando inestabilidad en la atmósfera y generando fuertes tormentas eléctricas, granizo y tornados. El Callejón de los Tornados es más peligroso de abril a junio, meses en los que acuden a la región cazadores de tornados de todo el mundo. Y para las personas que viven aquí permanentemente, los tornados son una preocupación constante. Las ciudades de estos estados tienen normas estrictas para la construcción de edificios resistentes, que en muchos casos están equipados con refugios subterráneos. Además, los residentes son alertados de la posible aproximación de un tornado mediante sirenas especiales. A pesar de todo esto, la devastación generada por los tornados es increíble. Este vídeo muestra las secuelas de un potente tornado que asoló la localidad de Andover, Kansas, en la primavera de 2022. En pocos minutos, el tornado de categoría EF3 destruyó más de un centenar de casas. Quizá uno de los lugares más hostiles para el ser humano en todo el planeta sea el árido y caluroso Valle de la Muerte, en California. Este lugar está situado en el desierto de Mojave, al sureste de la cordillera de la Sierra Nevada. Aquí las lluvias son un auténtico milagro. El promedio de precipitación anual no supera los 10 milímetros. Al mismo tiempo, el sol brilla con mucha fuerza y la temperatura máxima en julio alcanza en promedio los 46 grados centígrados. Y en 1913 se registró el récord absoluto de temperatura del aire en el hemisferio occidental, 56,7 grados centígrados. El clima en la cuenca Badwater, el punto más bajo del Valle de la Muerte y de Norteamérica, con una profundidad de 86 metros por debajo del nivel del mar, supone una grave amenaza para los viajeros. Se insta a los turistas a abastecerse de equipos de comunicación, agua y ropa que proteja de las quemaduras. No en vano, el valle debe su nombre a un trágico incidente cuando un buscador de oro murió aquí en 1849 a causa del terrible calor. Cuesta creer que en el siglo XXI los barcos necesiten protegerse contra los ataques piratas. La crisis de la piratería en el Golfo de Adén, que se agravó a principios de la década de 2000, obligó a los marineros de varios países a recurrir a este tipo de medidas. El Golfo de Adén, en el mar Arábigo, desempeña un importante papel económico para el transporte de petróleo desde el Golfo Pérsico a Europa. De ello se aprovechan los piratas de Somalia, un país de África Oriental sumido en el caos de la guerra civil. Para gran parte de la población, la piratería se ha convertido en una ocupación profesional. Piratas armados, con armas de fuego y lanzagranadas, atacaban buques cisterna y otros barcos civiles en pequeñas embarcaciones y luego exigían millones de dólares por liberar a sus ocupantes. Varias docenas de marineros murieron o desaparecieron durante los ataques. Decenas de barcos fueron secuestrados por piratas a lo largo de los años y sus ingresos superaban el PIB de Somalia. Solo en 2010, los daños causados por los piratas ascendieron a 8.000 millones de dólares. Detener la piratería marítima regular solo fue posible después de 2012, cuando la ONU emitió una resolución que permitió a los buques militares de varios países entrar en las aguas territoriales de Somalia y enfrentarse a los piratas. Desde el aire, la isla de Queimada Grande, cuya superficie es de solo 43 hectáreas, parece pintoresca y atractiva, pero eso es solo hasta que conoces el increíble secreto que esconde. De hecho, está prohibido incluso acercarse a esta isla situada frente a la costa del estado brasileño de Sao Paulo. Es uno de los lugares más peligrosos del mundo, ya que alberga 4.000 serpientes. Este serpentario natural se creó hace unos 11.000 años, cuando la subida del nivel del mar separó la isla del continente.
Como resultado, se creó aquí una enorme población endémica de serpientes de la familia de las serpientes cabeza de lanza dorada. La cantidad de serpientes en este lugar es increíble. En algunas partes hay de 1 a 5 reptiles por cada metro cuadrado. Literalmente no podrás dar un paso en este lugar. Cientos de serpientes descansan en la playa o se enrollan en los árboles y arbustos. Son serpientes bastante grandes, de hasta 1 metro de largo, con una cabeza enorme y una coloración dorada con manchas oscuras. La alta competencia por el alimento ha convertido a estas serpientes en campeonas en toxicidad. Si un ratón es mordido, morirá en 2 segundos, y su veneno también es mortal para los humanos, provocando terribles efectos, desde insuficiencia renal hasta hemorragia interna y necrosis. Estos lugares desiertos parecen un extraño sueño o un videojuego. Estamos en Tianducheng, una ciudad fantasma en China, que además es una réplica de París en miniatura. Estamos acostumbrados a que las ciudades fantasma sean lugares que fueron prósperos en el pasado y ahora están abandonados, pero en China ocurre lo contrario. Se trata de zonas o incluso ciudades completamente nuevas que se diseñaron para un gran número de personas, pero nunca fueron habitadas. Por ejemplo, Tianducheng se construyó en 2007 y debía albergar a 10.000 habitantes. Las razones de su abandono son económicas. Durante mucho tiempo el país vivió un boom de la construcción y en algunos lugares se construyeron edificios a la ligera sin analizar el mercado. También ocurre que la gente compra propiedades como inversión, pero no se muda a los nuevos edificios por falta de infraestructura. Un ejemplo llamativo es la ciudad de Ordos. Durante el auge de la industria del carbón, se construyó en 2004 un suburbio diseñado para 1 millón de personas, pero en los primeros 8 años, solo 30.000 personas se mudaron aquí. Resulta sorprendente que en un país tan poblado como China existan lugares tan desolados y aterradoramente tranquilos. Seguramente no sueñas con encontrar estos animales cuando paseas por la naturaleza, pero en la isla Kagari, en la costa este de Australia, no podrás evitarlo. Esta es la mayor isla arenosa del mundo, con una superficie total de 1.840 kilómetros, y es habitada por algunos de los animales más hostiles del planeta. Durante 750.000 años, la arena se acumuló en esta isla volcánica, creando dunas que se combinan con los densos manglares y pantanos. La evolución ha creado aquí un ecosistema aislado único que incluye 47 especies de mamíferos, 354 especies de aves y 79 especies de reptiles, incluidas 19 especies de serpientes. Además, aquí vive una de las arañas más venenosas del mundo, la Droniche infensa. Pero el animal más famoso de la isla es el dingo, con una población de unos 200 individuos. En toda la isla Kagari hay carteles de advertencia sobre lo peligrosos que pueden ser estos animales, y las zonas de camping están protegidas con cercas eléctricas. Los turistas y pescadores que visitan la arenosa isla deben recordar que, a pesar de su aspecto inofensivo, los dingos son animales salvajes que viven en manadas y que pueden suponer una seria amenaza para las personas. Oculta a 300 metros bajo el pueblo de Naica, en México, se encuentra uno de los lugares más fascinantes del planeta, la Cueva de los Cristales. Este asombroso lugar es parte de una mina de plata, zinc y plomo, y fue descubierta por unos mineros en el año 2000. Cristales gigantes de selenita cruzan el espacio de la cueva en distintas direcciones. El más grande tiene unas dimensiones fenomenales, 11 metros de largo y 4 de ancho, con una masa de 55 toneladas. Pero no te alegres demasiado, la belleza de esta cueva es engañosa. Este lugar puede ser muy peligroso e incluso mortal. La cueva se inunda constantemente y hay que bombear el agua. La humedad alcanza el 100% y la temperatura sube hasta los 58 grados centígrados. Incluso con equipo de refrigeración no se puede permanecer aquí más de 20 minutos, pues de lo contrario el agua se condensará en los pulmones. La Cueva de los Cristales es un lugar donde la naturaleza muestra su poder y belleza, pero también nos recuerda lo frágiles que somos.
El lago Boiling se encuentra en la isla de Dominica, en medio de la selva tropical del Parque Nacional de Morne-Trois-Pitons. No se puede acceder al lago en coche, así que los viajeros tienen que caminar unos 13 kilómetros por senderos pintorescos, atravesando el desfiladero de Titú, el río Breakfast y los manantiales de azufre del Valle de la Desolación. Las personas que logran superar todos estos obstáculos se encuentran con un espectáculo extraordinario. El lago parece una caldera de líquido grisáceo en ebullición. Nadar en el embalse de unos 60 metros de diámetro es una mala idea. La temperatura en el lago Boiling alcanza los 92 grados centígrados. Además, puede haber corrientes de aire caliente o incluso lava bajo el agua. La razón es que el lago Boiling es una fumarola inundada, es decir, una apertura rocosa al pie de un volcán. El agua que traen los arroyos y las precipitaciones se filtra en el magma y se calienta hasta el punto de ebullición, mezclándose con muchas sustancias químicas. Incluso estar cerca del lago es complicado. El aire es demasiado caliente y húmedo, además de oler a azufre. Y las partículas de vapor invisibles que escapan del lago termal pueden ser peligrosas para la piel y los ojos. can see that's boiling right in the